que especialmente para nuestros estudiantes sean también ventanas a cosas que están ocurriendo hoy en día en las distintas disciplinas y líneas formativas de esta carrera que se entrelazan una entre otras. Hoy día tenemos la charla inaugural, podríamos decirlo también, del día de hoy. Como ustedes ven, en la visita del doctor Pedro Salcedo, profesor titular de la Universidad de Concepción, quien nos va a hablar después de la semblanza de la integración de las TICs y la inteligencia artificial en el aula de las matemáticas 3.0. Destacaremos algunos hitos de la trayectoria del profesor Salcedo, quien, como les decía, es académico de la Universidad de Concepción, profesor titular. El profesor Salcedo, en su trayectoria destaca, ¿no es cierto?, su doctorado en inteligencia artificial, tiene y es profesor de matemática y física de la Universidad de Concepción. Ha participado en programas de posgrado que entrelazan, ¿no es cierto?, la disciplina de la inteligencia artificial con temas tan interesantes como lingüística, psicología, y fundamentalmente todo este expertise lo ha abocado en el ámbito de la informática educacional, algo tan importante hoy en día como es, ¿no es cierto?, la integración de saberes desde la ciencia de la computación y la educación en general. Como decía hace atrás, su foco ha sido, esta última parte, ¿no es cierto?, aplicar su desarrollo disciplinar de inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Destacan también, ¿no es cierto?, el diseño de plataformas educativas adaptativas al lenguaje y el estilo de aprendizaje, y especialmente en este último tiempo ha trabajado en la aplicación de algoritmos genéricos en la prevención del ciberbullying, ¿no es cierto?, y bullying en ámbito educativo. Así que no me voy a extender. Bueno, también debería mencionar, ¿no es cierto?, que actualmente trabaja en un Fondesit, ¿no es cierto?, que es un proyecto financiado a nivel nacional en temáticas que están relacionadas con estos últimos temas que mencionaba, y yo creo que nos va a dar también tema para conversar, este análisis de lo que son sentimientos y emociones, ¿no es cierto?, y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar esta inteligencia emocional, ¿no es cierto?, en la convivencia, posible convivencia en los ámbitos educativos. No me extiendo más y quiero dejar con ustedes, ¿no es cierto?, a nuestro invitado del día de hoy, doctor Pedro Salcedo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Voy a pasar a presentar. Ahí está. Se ve, ¿cierto? Sí. A ver, sí. Y voy a tener que volver. Quería compartir el sonido, por eso volví a presentar. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como Carlos mencionó, vamos a conversar acerca de la integración de las tecnologías en el aula de matemática, pero principalmente acerca de la inteligencia artificial, ¿ya? Que es la disciplina mía o la especialidad mía, y sobre todo porque la inteligencia artificial en los últimos 2 años se ha integrado al currículum de matemáticas. ¿Ya? Ustedes saben que en el plan diferenciado de tercero y cuarto medio aparece pensamiento computacional, y dentro de pensamiento computacional aparece la temática de inteligencia artificial y de aprendizaje de las máquinas. Entonces, por eso, y a medida que vamos avanzando en la presentación, les voy a ir explicando cómo se entrelaza la inteligencia artificial con educación. Lo de matemática 3.0, ¿cierto? Lo he incorporado porque creo que la presentación debe partir haciendo referencia a esto de la educación 3.0, ¿ya? Y que es un concepto que hace referencia a cómo las tecnologías, las TIC específicamente, se integran hoy en día a la educación. Pero me gustaría volver un poco atrás antes y comenzar por la educación 1.0. Yo le llamé educación 1.0, que seguramente fueron estas tecnologías que vemos en pantalla, las que podríamos tomar como
las primeras tecnologías que utilizamos para integrarlas en el aula de clase. Sin duda eran tecnologías elementales, fáciles de integrar, sin mayor complejidad. Estaba más el problema en la propuesta didáctica que en la tecnología. ¿Ya? Y fíjense que yo hablo de tecnología, no de TIC. Cuando hablemos de TIC vamos a hablar de otras tecnologías. Así también, eh, a medida que pasaron los años, podríamos pensar 100 años atrás, aparecieron otras tecnologías, así como el televisor, la radio, ¿ya? Y también traían asociados problemas de cómo integrarlas en el aula de clase, ¿ya? Que no eran menores. En los años 70 creo yo que aparece un tipo de tecnología bastante distinto que cambia la forma de integrarla y tiene que ver con estas caseteras, y que aparecen los famosos laboratorios de idioma, donde cada alumno tenía a su disposición una radio casetera, ¿cierto? Con un libro, y iba avanzando o retrocediendo este medio, el audio, y aquí ya empezamos a hablar de personalización, entre comillas. Eh, el profesor tiene la posibilidad de utilizar estas tecnologías para personalizar en algo, ¿cierto?, la enseñanza. Se complica un poco, pero tampoco es tan complejo la forma de integrarla en la clase, en el currículum de cada asignatura. ¿Ya? Hasta que llega la educación 3.0, ya, con los computadores personales. Recordemos que estos computadores personales aparecen en los años 80 recién, a finales de los 70 se inventan los primeros computadores personales. Antes lo único que habían eran grandes máquinas, los mainframes. Y cuando aparecen estos computadores ya empieza a complejizarse el, el integrarlos, el utilizarlos en el aula. No era tan elemental. Hoy en día esta tecnología requiere un conocimiento especializado. ¿Ya? Por ejemplo, esta tecnología que estamos viendo, ¿cierto? Las pantallas digitales, en este caso son pizarras digitales, ¿cierto? Que hoy día, en la pandemia, están cambiando por estos televisores plasma que son táctil, ¿cierto? Los touch, y los costos han bajado bastante y son mucho más inteligentes que lo que teníamos en su momento con estas pizarras. En la pandemia también aparecen o quedan a la vista un montón de tecnologías que seguramente la mayoría de los profesores no conocían o no las habían considerado dentro del aula. Aparece el Zoom, aparece todo el tema de la videoconferencia, los multimedios empiezan a ser una necesidad en este último año. Entonces empieza a producirse la necesidad de integrarlo. Y en los últimos 10 años, sin duda, ha habido una revolución de tecnología, un avance que no esperábamos, sobre todo con el tema de la nube. Y no lo esperábamos porque las tecnologías en los años 90 tenían un costo muy elevado. ¿Ya? Incluso en el 2000 estábamos hablando de tener una aplicación ofimática, tenía un costo muy elevado. Y por otro lado, el utilizar estas herramientas ya empiezan a ser más complejas de integrarlas en el aula. Aparece la web 2.0 que está asociada a todas las redes sociales, ¿cierto? Y muchas de estas tecnologías, eh, muchos de estos software son una herramienta muy apropiada para el docente, para poder integrarlo en el aula, bajo el nuevo paradigma social, constructivista. eh, Le vienen a hacer un gran favor a la docencia, a la enseñanza, pero nuevamente se requiere mucho conocimiento y ya no es la tecnología que teníamos en la educación 1.0, 2.0. Acá hay que capacitarse y sobre todo capacitarse en cómo integrarla. Bueno, y con la aparición del celular ya el tema nos desborda, la cantidad de aplicaciones, de software que hay en cada disciplina es enorme, ¿ya? Y se necesita eh, tiempo para poder irse adentrando en qué usar con cada objetivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué integrar las TIC en la enseñanza? O sea, ¿por qué la educación 3.0 empieza a ser tan importante? Creo yo que hoy día tenemos la mayoría claro que las tecnologías nos permitieron resolver un problema que eran estas grandes aulas.
¿cierto? Aulas de 40, 50 y en las universidades. Yo llegué a tener 150 alumnos en la universidad. El poder conocer a uno de estos alumnos, eh, la verdad es que era muy complejo, o es muy complejo dentro de un aula de clase. El poder personalizar la enseñanza es casi imposible con un aula de esa dimensión. Por lo tanto, las tecnologías te permiten, lo primero que permiten es personalizar, ¿cierto? Un alumno que utiliza un video y lo puede retroceder, adelantar, ¿ya? Pero además que utiliza un software que se adapta a las características del alumno, por ejemplo, que se adapta al lenguaje que tiene el alumno, ya aumenta la personalización. Y si a eso le sumamos la posibilidad de que estos software es posible que te tomen un test de estilos de aprendizaje, de inteligencia, y sean capaces de adaptarse a las necesidades de cada alumno, ya estamos hablando de una personalización de la enseñanza que solamente la podía hacer un humano hace 20, 30 años atrás. Entonces, estamos, ¿cierto?, con una tecnología que personaliza, pero además que es interactiva. Porque las tecnologías anteriores, ¿cierto? El televisor, la radio, no eran interactivas. ¿Ya? Lo más que podía hacer era adelantar el cassette o retroceder, o la televisión apagarla. ¿Ya? Pero la tecnología que aparece con las TIC, ¿cierto? Con los procesadores, con los computadores, es además interactiva, personaliza e interactúa con el usuario. El aula de las matemáticas 3.0, y justamente el concepto se refiere a eso, a integrar las tecnologías en el aula de las matemáticas, ¿ya? Con todas las características que tiene. Y es aquí donde se nos complica el poder generar una clase, ¿cierto? Y existen distintas investigaciones a través del mundo que dan cuenta de que el integrar las tecnologías en el aula no lo hemos hecho bien como profesores. Nos falta mucho. En la mayoría de los países donde se han tomado test de cómo integra el profesor las tecnologías en el aula de clase, da cuenta de que existen graves errores. ¿Ya? Eh, bueno, y eso está de la mano con la cantidad de tecnología que tenemos. ¿Ya? Dentro de estas tecnologías han aparecido algunas que no necesariamente son computadores, como por ejemplo las impresoras 3D, ¿cierto? Que se incorporan y también se incorporan en el aula de clase de matemáticas, el poder hacer cuerpos sólidos y antes el poder diseñar este cuerpo, ¿cierto? Y después palpar el cuerpo, da una serie de ventajas al aula de matemáticas que no la teníamos anteriormente. ¿Ya? La pregunta nuevamente es cómo incorporamos estas tecnologías al currículum, a un diseño. Y es ahí donde primero hay que decir que tanto a nivel internacional, la UNESCO, y a nivel nacional, el Ministerio de Educación, en conjunto con Enlace, en algún momento generan estas competencias y estándares TIC para la profesión docente, que nos dice cómo nosotros tenemos que encaminar la formación de los profesores. ¿Ya? Y se habla de 5 grandes dimensiones con las competencias correspondientes, y nos damos cuenta en ese momento de que no basta con saber usar una tecnología, sino también hay que saber gestionarla, hay que ver la dimensión social y ética que está detrás de la tecnología. Y aquí es cuando aparecen las redes sociales con todos los problemas éticos, sociales que pueden tener, ¿ya? Y legales. El poder compartir la información, el enseñar al ciudadano que detrás de cada medio existe una propiedad intelectual, ¿ya? O bien el explicarle a los niños y que adquieran la habilidad de utilizar esta tecnología en las redes sociales sin hacer daño o sin hacerse daño. ¿Ya? Por ejemplo, esta competencia, ¿cierto? Que como Carlos mencionaba, la hemos estado trabajando en los últimos años. Yo dicto una asignatura que se llama ciberconvivencia en la universidad y vemos cómo, y se ha estudiado, vemos cómo existen distintos estudios a nivel mundial en que da cuenta de que el ciudadano, el ciberciudadano, no tiene
conocimiento de normas tan elementales como la ética en el ciberespacio, que se le llaman las netiquetas. ¿Ya? Un ciberciudadano debiera saber que cuando está utilizando el WhatsApp, cuando está utilizando una red social o está enviando un email, no debiera escribir en mayúsculas, ¿ya? Porque la letra mayúscula representa estar gritando. ¿Ya? Esa es una etiqueta en el ciberespacio, le llamamos la netiqueta. Pero existen por lo menos unas 20 etiquetas que hay que tener presentes, hay que enseñarlas, hay que aprenderlas. ¿Ya? Hay otra, por ejemplo, que a mí me gusta, es el tema de la fotografía. Yo nunca debiera subir una fotografía donde van otras personas sin haberle pedido permiso a la otra persona. Esa es una norma del buen vivir, ¿cierto?, en el ciberespacio. Y lo otro, que hay un conocimiento asociado a esta tecnología, a las redes sociales, que tiene también que ver con lo ético, eh, que muchas veces se pasa por alto. Por ejemplo, el que el niño, incluso los adultos, no sepan que cuando suben una fotografía o colocan un mensaje en una red social, ese mensaje ya no se puede borrar nunca más, o esa fotografía. Es decir, si pensamos que por subir una fotografía y un minuto después arrepentirme, con arrepentirme basta y borrar la fotografía, ahí hay un error, ¿cierto? Un error de conocimiento, porque esa fotografía se propaga inmediatamente en cientos de servidores alrededor del mundo. Y es más, cada persona que alcanzó a ver la fotografía, aunque después el usuario la borre, quedó en tus archivos temporales. Por lo tanto, si la buscas en tu computador vas a encontrar la fotografía. Es decir, es casi imposible borrar una fotografía. Es más, uno debiera tener, ¿cierto?, el conocimiento de que si existe un juicio, ¿cierto?, porque hay algún delito informático con respecto a una fotografía determinada, un juez perfectamente puede pedirle a una compañía de teléfono, a una universidad o a un establecimiento que entreguen todos los correos electrónicos, todas las fotografías que se enviaron y que recibieron durante el último año. Y aunque ya no existan en el correo, los grandes servidores todavía lo tienen. Entonces, si uno se da cuenta, en ese círculo rojo hay mucho conocimiento, se requiere una competencia de parte del profesor con respecto a estos estándares, ¿cierto? Para enseñarlo a la ciudadanía, y el ciudadano tiene que tener la habilidad de poder eh, utilizar estas tecnologías, ¿cierto? Realizando el menor daño posible o utilizándolo de forma correcta. ¿Ya? Pero si se fijan, además hay dos bolitas ahí, la verde, que tiene que ver con el desarrollo profesional. El profesor tiene que ser capaz de aprender con la tecnología. Y lo más importante, y que lo dejé para el último, es la dimensión pedagógica. Y la dimensión pedagógica se refiere a aquellas competencias que tiene que tener el profesor para enseñar a través de las tecnologías o con las tecnologías, de ser capaz de integrar las tecnologías en el currículum, en un diseño instruccional. ¿Ya? Es justamente en lo que hemos estado investigando en el último año. Este proyecto lo ganamos el 2020. Nos ha costado con el tema de la pandemia avanzar en el proyecto, pero ya hemos logrado encontrar algunos puntos en que concordamos entre los investigadores y hemos elaborado un modelo. El proyecto justamente busca establecer un modelo basado en competencias para integrar las tecnologías en el aula de matemáticas, específicamente. Y nos basamos en un modelo que se llama el TEPAC, ya que es un modelo también que se generó en Estados Unidos y después fue tomado en España, fue traducido, fue aplicado, fue validado con una muestra de 1.800 profesores en Hispanoamérica, y nos habla, nos dice de que hoy en día un profesor, para hacer una clase, debe tener tres conocimientos. ¿Ya? Seguramente hace 20, 30 años atrás, y tal vez 100 años atrás, hablábamos de que un profesor bastaba con tener un conocimiento pedagógico, o perdón, un conocimiento del contenido. O sea, si yo quería enseñar matemáticas, bastaba con saber matemáticas. Pero pasando los años se entendió que además tenía que tener un conocimiento pedagógico. Es decir,
Un profesor debía saber pedagogía y, por otro lado, debía saber de su disciplina. Pero en la intersección de esos dos conocimientos estaba el conocimiento pedagógico del contenido, que todavía en ciertas disciplinas no se tiene, ¿cierto?, un avance en esta área. Nosotros, la matemática específicamente, ha avanzado mucho en cómo enseñar un área determinada, un contenido determinado, ¿cierto? Y ahí aparece la didáctica en las matemáticas. Sabemos cómo enseñar álgebra, sabemos cómo enseñar geometría, y dentro de la geometría, ¿cierto? Yo sé cómo enseñar, ¿cierto? Los triángulos, cómo enseñar la congruencia, etcétera. Pero hay otras áreas, por ejemplo, la ingeniería, la programación, que ha avanzado poco en esta intersección. El cómo enseñar a programar es algo que recién hemos estado avanzando gracias justamente a que el pensamiento computacional se ha instaurado en la enseñanza media, en la enseñanza en general. ¿Ya? Pero el cómo enseñar ingeniería de software, el cómo enseñar arquitectura de computadores, es algo que todavía existe mucha deficiencia. Y en otras disciplinas de la ingeniería específicamente, tampoco existe conocimiento. O sea, cómo enseñar la electrónica, cómo enseñar la matemática, y específicamente un área de la matemática, todavía falta mucho que hacer. Y existen varios proyectos a nivel internacional, por ejemplo, Ingeniería 2030, que ha buscado avanzar en esta disciplina. Pero cuando aparecen las tecnologías, ¿cierto? En la educación, la 3.0, nos encontramos que eh, en el aula de clase aparecen estas TIC, ¿ya? La verdad es que en todo orden de cosas, en toda actividad humana, sabemos que hoy día las tecnologías están involucradas y por lo tanto en la educación también. Y es aquí donde este modelo considera también que la tecnología debiera ser parte de lo que debe saber un buen profesor hoy para enseñar clases. Y aparece entonces este nuevo conjunto de conocimientos, el conocimiento tecnológico, que tal como lo presenta el Ministerio de Educación, es una dimensión, una competencia que debe apropiarse el profesor para poder enseñar. Pero este conocimiento en su conjunto se intersecta con estos otros conocimientos, con el conocimiento del contenido y con el conocimiento pedagógico. Y aparecen entonces tres nuevos subconjuntos, que es el conocimiento tecnológico pedagógico, ¿cierto? Que es el conocimiento de cómo yo con tecnología enseño, ¿cierto? Que es el área que está acá. Y por otro lado, el conocimiento tecnológico del contenido, cómo yo con cierta tecnología puedo resolver un problema de mi disciplina. Y el área que queda al centro es la que le llamamos el TEPAC, que lo presenta este modelo, que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Y basado en este modelo, ¿cierto? Se ha determinado que de este subconjunto central se tiene poco conocimiento, específicamente de cómo lograr que a través de una tecnología, perdón, cómo lograr que en un contenido determinado, con una técnica de enseñanza determinada, yo sea capaz de elegir la tecnología más apropiada. ¿Ya? Esto es lo que se ha encontrado a nivel internacional, que existe mucha deficiencia. El profesor, por lo general, lo que hace es, conociendo una tecnología, la utiliza para enseñar la mayoría de las áreas de su conocimiento. Y sin importarle qué estrategia de enseñanza. Por ejemplo, yo aprendí Excel en la universidad, entonces considero que el Excel es una buena herramienta para enseñar matemáticas. Seguramente lo va a hacer para aritmética, podría hacerlo para álgebra, pero sería muy complejo enseñar geometría con Excel. ¿Te fijas? Entonces, si alguien tiene una herramienta, por ahí hay un dicho que dice, si uno tiene un martillo, piensa que todos los problemas tienen cara de clavo. Acá pasa eso. Si tú tienes una herramienta y consideras que con esa herramienta puedes resolver o puedes enseñar cualquier eh, contenido que asociado con una estrategia de enseñanza sea apropiada a esta tecnología, la verdad es que existe un error. Entonces, el modelo
lo que te dice específicamente es que para integrar bien las tecnologías, tú tienes que partir primero del contenido. ¿Qué contenido voy a enseñar? ¿Cierto? ¿Qué objetivo? Después, ¿con qué estrategia de enseñanza? Y finalmente, elegir cuál es la tecnología apropiada. Y esa tecnología apropiada no necesariamente es la que tú conoces. Podrían haber otras tecnologías que son mucho más efectivas para enseñar ese contenido con esa estrategia de enseñanza. Eso es lo que dice el modelo y es lo que hemos estado nosotros investigando, ¿cierto?, en este Fondesit, específicamente para aportar con un nivel de competencias que permita al profesor capacitarlo para integrar efectivamente las tecnologías. En la línea punteada que va alrededor del modelo se refiere a todas las variables del entorno que se deben considerar cuando yo voy a integrar las tecnologías. ¿Ya? Y en ese caso nosotros hemos estado también investigando mucho sobre la emocionalidad, cómo las emociones debieran ser consideradas en el momento de utilizar la tecnología. ¿Ya? Sin las emociones eh, pudiéramos también cometer errores a la hora de elegir una tecnología, considerando que hay ciertas tecnologías que despiertan distintos tipos de emociones. Y sabemos que las emociones es un pilar fundamental dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, si queremos usar la gamificación, ¿qué emociones despierta y cómo el profesor va a integrar la gamificación dentro del currículum? Bueno, ¿por qué la inteligencia artificial? Como comenté anteriormente, la inteligencia artificial se ha integrado dentro del currículum, pero me gustaría partir explicando qué es lo que consideramos por inteligencia artificial, porque la primera imagen que nos viene a la mente seguramente es la robótica, los robots, las películas de ciencia ficción, pero es mucho más que eso. Es un área en que involucra una serie de otras ciencias, como la informática, la biología, la lingüística. Y les voy a mostrar varias aplicaciones en que se ve esto, ¿ya? Bueno, y se dedica a la creación y diseño de entidades capaces de razonar. Y esas entidades no tienen por qué ser entidades de hardware, no tienen por qué ser tangibles, pueden ser software, sistemas, ¿ya? Que utilizan entonces estas técnicas de inteligencia artificial o eh, estos sistemas que imitan a distintas disciplinas para lograr que se parezcan a el ser humano, específicamente que se parezcan en la forma como resuelven los problemas, a la inteligencia humana. Aplicaciones que nos muestran, podría ser esta diapositiva que tengo acá, que es un sistema que es capaz, en base a una radiografía, detectar qué tipo de dolencia tienes, ¿ya? O qué enfermedad está asociada. Si ustedes se dan cuenta ahí, se da, me da a entender que el sistema podría detectar 4 tipos de dolencias distintas de acuerdo a la radiografía. Y esto lo hace de forma inteligente. Un poco más adelante voy a explicar. Pero fíjense que eh, me está diciendo acá el celular, una vez que yo le saqué una foto a la radiografía, que existe una probabilidad de un 9% de tener nódulos. Neumonía un 5%, efusión un 2% y un edema un 1%. Es decir, el sistema es capaz de darse cuenta, tal como lo haría un ser humano, un médico, cuál podría ser la enfermedad detrás de la radiografía. ¿Qué técnicas de inteligencia artificial se utilizan asociadas a esto? Es lo importante. La generación del lenguaje natural también es una subdisciplina de la inteligencia artificial que ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Yo diría que los avances que conocemos más importantes en los últimos 10 años están asociados al procesamiento del lenguaje natural. Dentro de la inteligencia artificial, yo me he especializado en los últimos años también en procesamiento del lenguaje natural y esto lo asocio a análisis de sentimientos y emociones. Yo dicto 2 asignaturas en la universidad, en el doctorado en lingüística y en el doctorado en psicología sobre procesamiento del lenguaje natural para el análisis de sentimientos y emociones. ¿Ya? Y hace 8 años atrás la IBM
se dio como reto el poder construir un computador que pudiera ganarle al ser humano en un juego que tienen los norteamericanos que se llama Jeopardy. Eh, es un juego de mucho conocimiento. La verdad es que los seres humanos que compiten acá son verdaderas bibliotecas andantes, saben de todo, pero de todo, de todas las disciplinas, y se le hace cualquier tipo de pregunta. Pero además de hacérsele cualquier tipo de pregunta, las preguntas son muy complejas porque son preguntas como desordenadas. ¿Ya? Bueno, la IBM creó un computador que le llamó Watson, ya que es el que está ahí en el centro, y está jugando con dos seres humanos, aquí en la fotografía, el Ken y Brad, que realmente habían sido los más grandes jugadores. ¿Ya? Eh, es un juego en lenguaje natural, es decir, avanzamos desde la inteligencia lógica, cuando Deep Blue le gana, ¿cierto?, a Kasparov en dos oportunidades, en este juego, en el juego del ajedrez, donde se requiere mucha lógica matemática, a un tipo de inteligencia que es el lenguaje. ¿Ya? Jamás pensamos que una computadora le iba a poder ganar en el lenguaje, en la inteligencia verbal al ser humano. Y sin embargo, acá la IBM lo logra. Ahí se ve como Watson gana $4.000 y quedan los otros dos grandes contendientes muy atrás. ¿Ya? Otra de las áreas que en los últimos años hemos avanzado mucho es el análisis de sentimientos, ¿ya? La capacidad que tienen los sistemas con inteligencia artificial de darse cuenta de qué es lo que emerge desde las redes sociales. ¿Ya? Ustedes saben que por ahí un presidente de un país del norte utilizó la inteligencia artificial en las elecciones y fue capaz de darse cuenta que una gran parte de la población estaba contra el aborto, gracias a un análisis de sentimientos, de una minería de texto específicamente de Facebook. Y después contrataron una empresa que a través de mensajes subliminales deja a la población el mensaje de que la contendiente sería pro aborto. El mensaje era subliminal porque aparecía en Facebook y desaparecía. ¿Ya? Eso se dice que fue la principal arma que se utilizó para ganar esas elecciones. ¿Ya? Bueno, y existen otras aplicaciones más loables, como por ejemplo que a través de análisis de sentimiento es posible darse cuenta dónde está emergiendo la agresividad, que es lo que se investiga actualmente, y eso podría ayudar a prevenir. En eso se trabaja actualmente. ¿Ya? Pero esta área es una área muy nueva, requiere mucho conocimiento del lenguaje, y el problema más grave que tiene esta área es que el idioma, el léxico que usan en una comunidad es muy contextual. Es decir, las palabras que utilizamos en Chile, en Concepción, son muy propias de nosotros y por lo tanto el sistema tiene que ser capaz de detectar que esa palabra, que es agresiva, se utiliza acá, en Chile, en Concepción, y por lo tanto tiene una connotación de odio, de agresividad, etcétera. En eso se trabaja, para esto se requiere una minería de texto que necesita mucho procesamiento de computadores y grandes computadores, y en eso hemos avanzado. Los asistentes virtuales es otro avance de los últimos 5 años, diría yo. Aparece con Watson. Ya pues, estos asistentes virtuales se conectan, varios de ellos a Watson, a este gran computador de la IBM, y nos permiten conversar en lenguaje natural con ellos. Aquí hay, yo bajé dos fotografías aquí de una tienda comercial. El que está arriba cuesta 23.990 y ya se van a dar cuenta las gracias que tienen si no los conocen. Y abajo está el famoso Alexa, el de arriba es de Google y el de abajo es de Amazon. Pero la tecnología es la misma, ya que se conecta a Watson para hacer todos los análisis. Yo traje aquí un video, espero que se escuche, si ustedes me dicen si no, y muestra una de las características de este parlante Alexa. Este es Alexa. Por fin, después de mucho tiempo de espera, tenemos aquí a Alexa ya hablando en español y os voy a mostrar unos ejemplos. Alexa, ¿qué hora es? Es la 1:45 de la tarde. Alexa, volumen 6.
Alexa, ¿qué tiempo hace? Ahora mismo en San Baudilio de Llobregat hay 22 grados Celsius con cielos parcialmente soleados. La previsión de hoy es que habrá nubes intermitentes, con máximas de 24 grados y mínimas de 18 grados. Alexa, cuéntame un chiste. Se abre el telón y aparecen dos monjas entre rejas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el programa? Sorpresa, sorpresa. Alexa, ¿qué tiempo hará mañana? Mañana en San Baudilio de Llobregat habrá nubes intermitentes, con máximas de 24 grados y mínimas de 18 grados. Alexa, recuérdame mañana comprar pan. ¿A qué hora quieres que te lo recuerde mañana? A las 8 ¿A las 8 de la mañana o de la tarde? de la mañana. Vale, te lo recordaré mañana a las 8. Alexa, pon algo de música. Aquí tienes una playlist que podría gustarte. Grandes canciones del verano, de Amazon Music. Alexa, para. Alexa, ponme una alarma mañana a las 6 de la mañana con una canción de estopa. He puesto una alarma para mañana a las 6 de la mañana con música de estopa en Amazon Music. Alexa, dime las noticias de hoy. Aquí tienes el resumen de noticias. En las noticias de El País. Estas son algunas de las principales noticias en la tarde de este viernes. Mariano Rajoy ha renunciado este viernes a su acta de diputado, Alexa, por lo que no es... Para. Alexa, ¿quién fue el primer hombre en llegar a la Luna? Neil Armstrong. Por fin, después de mucho tiempo de espera. Ya, la detuve. Realmente es impresionante el conocimiento que tiene ese aparato. Mi padre, la primera vez que se lo mostré, me dijo, ¿y todo ese conocimiento está dentro de este parlante? La verdad es que todo ese conocimiento está en Watson, ¿ya? Y Google utiliza una unión entre Watson y la gran base de datos que tiene Google, pero la tecnología es más o menos la misma. Es impresionante cómo se logró avanzar en el lenguaje natural en los últimos 10 años. La posibilidad de conversar con esta tecnología en cualquier dialecto y en cualquier modismo también viene de los últimos 5 años. Hoy día, este parlante que tú lo puedes comprar ahí en la tienda comercial por 20.000 pesos, tiene exactamente lo mismo que este parlante que acabamos de ver, ¿ya? Y ahora quiero mostrarles un segundo video que creo que da más luces de las posibilidades que tiene esta tecnología y a lo que podría llegar, ¿ya? Aquí está. Los asistentes virtuales llegaron a nuestra vida para quedarse y lo mejor es que ya hablan español. Por eso nosotros nos hemos venido a la Casa Conectada de Cine en Español para poder tratar de hablar un poco más con estos asistentes virtuales. Mi objetivo hoy es hablar con los tres, con Alexa, con Google Assistant y también con Siri, hacerles las mismas preguntas y determinar cuál de ellos se escucha un poco más real y sobre todo cuál ha dado las respuestas más acertadas. Vamos con ello. Vamos a comenzar haciendo una primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de los asistentes? Alexa, ¿cuál es tu color favorito? Debo confesar que me gusta mucho el Living Coral, que es el color Pantone del año. Me hace querer tomarme unas vacaciones en la playa. Bueno, suena bastante extraño, ni siquiera sé qué color es, pero lo voy a investigar. Me gusta pensar en todos los colores a la vez, pero amo los colores de Google. Bueno, vale, muy corporativo, ¿no? Mi color favorito, pues como tirando a verdoso, pero con más dimensiones.
Bueno, esto me hizo reír más porque se escucha más natural, aunque la respuesta de Alexa es bastante completa y la de Google ha sido muy corporativa. Vamos a preguntarles ahora algo un poquito más interesante. Alexa, ¿qué opinas de la raza humana? 6.4. Si te quedaste igual que yo con esta respuesta, pues Alexa va perdiendo en esto de hacerle preguntas interesantes. Soy fanática de la humanidad. Bueno, oye, por lo menos sabemos que Google Assistant no se va a rebelar contra nosotros de momento. Pienso, luego existo, pero no descartes lo contrario. Bueno, se nos puso filosófica Siri. Alexa, ¿cuál es el mejor asistente virtual del mundo? Me encantaría contestar, pero intento ser humilde. Ah, bueno, ahora sí ya nos dijo algo, ¿no? Por lo menos. Lo siento, no sé cómo ayudarte con eso. Google no nos quiere decir que es la mejor asistente virtual. No sabía que hubiera más. Siri es súper humilde. A ver si esta sí se la saben todos. Alexa, ¿conoces a Siri? Vivimos en el mismo vecindario. La nube es un lugar muy popular para los dispositivos de inteligencia artificial. Bueno, oye, Siri y Alexa son vecinas, yo esto no lo sabía. Siri es la asistente inteligente de Apple y sabe muchísimo. Oye, Siri, ¿conoces a Alexa? Lo siento, no puedo hacer eso. No la conoce y eso que la otra dijo que eran vecinas. Oye, Siri, ¿conoces a Google Assistant? Por supuesto. ¡Wow! No conoce a Alexa, pero conoce a Google Assistant. Yo creo que Siri y Alexa no se llevan muy bien, aunque la otra diga que son vecinas. Bueno, después de haberle hecho algunas preguntas a estos asistentes virtuales, algo me queda claro y es que Siri parece tener la mejor voz, no se escucha tan robotizada. Alexa también, que es su vecina, se escucha muy bien. Sin embargo, hay algo muy importante y es que Alexa no tiene toda la información. Hemos hecho muchísimas otras preguntas que no hemos puesto en cámara y Alexa no tenía toda la información que le pedíamos. Y en el caso de Google Assistant tiene mucha información, sin embargo, se escucha muy robotizado. Recuerda que nosotros hemos estado haciendo muchas cosas relacionadas con el hogar conectado en CNET.com/S y que ahí puedes conseguir. Bueno, espero que le haya fascinado tanto como a mí. Esto me sorprende, me sobrepasa, y eso que vengo enseñándolo hace varios años. La herramienta esta y la tecnología que hay detrás es algo nuevo, como les contaba, no tiene más de 5 años y sin duda es lo que viene de ahora en adelante. Tengo una colega, eh, profesora Karina Fuentes, que compró 3 de estos asistentes para la casa. Una semana después estaba guardando los 3 asistentes porque 2 estaban en las piezas de sus hijos y en un momento entra a una de las piezas y el asistente le estaba preguntando por el teléfono. Claro, porque el niño le había dicho que por favor le guardara los teléfonos, le generara una agenda de los teléfonos que siempre se olvidaba. Y le estaba preguntando los teléfonos, y le estaba preguntando el nombre del padre, de la madre. Tomó los 3 parlantes y los guardó. La pregunta de ella era, ¿dónde quedó esa información? ¿Dónde queda? ¿Queda en Chile? ¿En Estados Unidos? ¿Y qué pasa con todo lo que está recopilando de información? ¿Ya? Yo con ella habíamos estado conversando semanas antes acerca de las emociones. Le explicaba el tema de las emociones, que lo que viene a continuación es el control de las emociones, ¿cierto? Los software, estos sistemas inteligentes, se van a adaptar a las emociones, van a poder controlarlas, el hardware en base a las emociones y van a poder aportar en las emociones. Eh, Quizás ahora pueda ser el momento de hacer la unión con educación. ¿Por qué estas tecnologías podrían ser importantes en educación? Aquí traje un ejemplo. Este asistente en la enseñanza del idioma, cuando estaba preparando esta presentación, aprendí lo siguiente, no lo sabía, que uno con el celular puede preguntarle al Google Assistant lo siguiente, decirle, ok Google, ¿cómo se dice dónde está el baño en inglés? Y él te lo traduce y te dice, ¿ya? Y por lo tanto lo mismo puedes hacer cuando estás de viaje, ¿ya? Pero podría utilizarlo el profesor como una herramienta para la enseñanza de idiomas. ¿Te fijas? Hay una asociación. Ahora, eh, se sigue presentando el problema. ¿Cómo lo integro en el currículum, estas tecnologías? Primero, necesito conocimiento de las tecnologías.
sea, perdón, tal como nos dijo Tepac, primero el contenido, ¿qué quiero enseñar? ¿Con qué técnica? Y a continuación, ¿qué tecnologías existen ahora, en este momento? Y entre las tecnologías que existen para la enseñanza del idioma está el Google Assistant. ¿Te fijas? Les voy a mostrar un último video que creo que es lo último en este tipo de asistente. Y la verdad es que me volvió loco cuando lo vi, creo que a ustedes también les va a fascinar. Si hablamos de asistentes, Alexa es sin duda muy útil y siempre complaciente. También están Siri, Cortana y otros asistentes inteligentes disponibles hoy en día. Pero ninguno puede compararse con la experiencia proporcionada por Azuma y Hari, el personaje holográfico que vive dentro de Gatebox. Parece una cafetera, pero no lo es. Es una asistente virtual o chica virtual anime lanzada por una compañía japonesa. Pretende, según parece, convertirse en la novia virtual de los japoneses, y se trata de un concepto de realidad virtual totalmente nuevo que puede funcionar gracias a un holograma. Azuma no está solo para servirte, sino también para preocuparse por su amo. El personaje holográfico que vive dentro de Gatebox es inigualable en estos momentos por ningún otro producto, al menos desde el punto de vista más visual, ya que es algo simplemente sorprendente. Solamente se han comercializado 300 ejemplares y tiene un precio de 2.430 €. Pero no solo se trata de un dispositivo, sino que también tenemos a esta realidad virtual en nuestro smartphone una vez salimos de casa. Podemos instalar la aplicación en nuestro móvil y seguir hablando con ella durante todo el día. Quizás lo mejor de todo son los sensores que tiene esta asistente virtual holográfica. Tiene, por ejemplo, micrófonos, cámaras, sensores de movimiento y sensores de temperatura para que pueda interactuar en un nivel más personal. El resultado es una chica virtual completamente interactiva que se encarga de controlar las luces y demás objetos de la domótica en tu hogar. Los sensores pueden reconocer tu cara y tu voz y está diseñada como una compañera que te acompaña en las tareas diarias a recordar. También tiene capacidad de Bluetooth y una conexión permanente a Internet. Por poner un ejemplo, detecta que vamos a salir de casa y nos dice que nos llevemos un paraguas, ya que probablemente llueva. Entre sus capacidades se encuentra también la de reajustar la calefacción, encender o apagar luces, reproducir música, etc. Pero Hikari va mucho más allá de una simple asistente virtual. Está diseñada para ser una compañera que te pueda despertar por la mañana, acompañarte durante las actividades de tu día a día a través de textos, recordarte cosas o compromisos e incluso darte la bienvenida cuando regresas a casa del trabajo. Es una especie de novia virtual para la gente solitaria. El principal objetivo de este dispositivo parece ser mantener a la gente acompañada, ya que el 32% de los hogares en Japón son unipersonales. Por eso se espera que los personajes artificialmente inteligentes como este podrían alcanzar éxito en el mercado.
Si pensaron que habían visto todo en inteligencia artificial, lo que viene ahora sin duda va a cambiar gran parte de la forma que teníamos de vivir. Asuma seguramente va a tomar el control del hogar con dispositivos inteligentes y, y van a ser entidades que van a interactuar no solamente en la casa, sino también en el aula de clase. Ese es el punto, ¿ya? Y eso es a lo que vamos a llegar. Ahora, eh, la pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial se involucra en el aula de matemáticas, en el aula 3.0? ¿Ya? Sin duda, nos viene a la mente inmediatamente lo que es robótica, ¿ya? Y otras áreas, pero como ya había mencionado en un comienzo, el programa de estudio de tercero y cuarto medio en formación diferenciada establece, ¿cierto?, que hace un año, es más, aquí está, si se fijan, dice primera edición 2020, este es el documento del 2020, establece que el pensamiento computacional es obligatorio y dentro de este documento vienen ya los propósitos formativos de esta temática, donde nos dice que esta asignatura se orienta a la aplicación del pensamiento computacional y el desarrollo de programas computacionales, ¿ya? Es decir, el joven debiera ser capaz de desarrollar un sistema, ¿ya? Y entre los propósitos, ¿cierto? Aquí en el objetivo 1 nos dice aplicar conceptos de ciencia de la computación como la abstracción, la organización, la lógica de datos, el análisis de soluciones alternativas y la generalización al crear un código de una solución computacional, pero fíjate en el objetivo 4, dice crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos de geometría dinámica y análisis estadístico, ¿ya? Como actividad propuesta viene, por ejemplo, la actividad 3, una actividad que dice cómo la matemática y la programación favorecen el diseño y desarrollo de modelos, ¿ya? Donde se pretende que los estudiantes conozcan qué son los modelos. Y en la actividad 4 viene Machine Learning, aprendizaje de máquinas, o cómo aprenden las máquinas. Y es aquí donde nos damos cuenta que ya el Ministerio de Educación, el gobierno, el Estado, ¿cierto?, han considerado una política de desarrollo de la inteligencia artificial para los próximos años. Es más, ¿cierto? Ya el Senado de Chile ha solicitado que las universidades se involucren en un plan nacional donde la inteligencia artificial sería un pilar para el desarrollo de nuevas tecnologías en cada región, ¿ya? Y me ha correspondido colaborar en la Universidad de Concepción, ¿cierto?, con algunas líneas de trabajo donde, por ejemplo, está la ética con inteligencia artificial, el desarrollo de sistemas inteligentes para educación, cómo la inteligencia artificial podría involucrarse más dentro de la educación en general. Acá nosotros estamos viendo que esto está en matemáticas, es decir, el profesor de matemática tiene primero que tener la competencia para enseñar programación, pensamiento computacional, desarrollo de aplicaciones y segundo, tiene que tener conocimiento de inteligencia artificial, específicamente de aprendizaje de máquinas, para poder enseñarlo a los niños, a los ciudadanos, tercero y cuarto medio. A nivel general, la inteligencia artificial en educación está hace mucho tiempo ya, ¿cierto? Ya el desarrollo o el trabajo con robótica involucra ciertas técnicas de inteligencia artificial. Por supuesto, podemos dejar la inteligencia artificial de lado al trabajar con robótica, pero por ejemplo, salir de un laberinto involucra técnicas de inteligencia artificial, lógica específicamente, ¿ya? Y podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial para reconocer objetos y que un robot, por ejemplo, pueda tomar solamente los objetos que son esféricos y depositarlos en una caja. Y esto, importante, está asociado con la matemática no solamente por el algoritmo, ¿ya? No solamente por la destreza lógica o por el pensamiento computacional, sino por algo que es bastante investigado en los últimos años, que es la matemática emocional, ¿ya? Sabemos que un niño que tiene un desarrollo en inteligencia lógico-matemática le podría ir bien
en matemáticas los siguientes años. Pero si tiene una motivación baja, seguramente hasta ahí llegó. Una motivación baja por la matemática. ¿Cómo subo la motivación de ese niño? Con distintas técnicas. Una técnica puede ser esta, ¿ya? Es decir, la programación, el pensamiento computacional, la robótica, la inteligencia artificial podrían ser una herramienta para motivar, eh, para llegar a motivar en el área de las matemáticas. Por supuesto, los robots en general se han involucrado en educación, ¿cierto? Y el poder utilizar lo que está hoy en la palestra, la noticia actual, podría ser interesante para poder despertar la motivación por la matemática, ¿ya? Como también otras tecnologías que también tienen relación con inteligencia artificial. Acá estamos viendo la realidad virtual, ¿cierto? Y hemos conocido ya distintas formas como en educación en general se ha ido integrando la realidad virtual o la realidad aumentada con la educación. La pregunta nuevamente, ¿cómo la integro? ¿En qué contenido específico y con qué objetivo de aprendizaje es lo que requiere conocer un profesor? El reconocimiento de sentimientos o emociones, que es otra técnica de inteligencia artificial, también ya tiene una asociación con la matemática y con el pensamiento computacional específicamente. Acá tenemos un programa hecho en Scratch, ¿cierto? Que es el lenguaje de programación que se está utilizando a nivel, el que más se está utilizando a nivel mundial para el desarrollo del pensamiento computacional. Y acá vemos un módulo que viene ya con varias técnicas que es posible utilizarlas en inteligencia artificial. Acá estamos viendo un módulo de Scratch para reconocimiento, ¿cierto? Por visión artificial. Y en este momento te está reconociendo el ejemplo acá, un sentimiento. Y te reconoce si está triste, enojado, feliz. Y en base a eso tú puedes programar que se gatille una cierta acción. Si se fijan en la dirección que está en la imagen, no es el Scratch convencional. Este se llama learninggml.org/Scratch. Y desde ahí uno puede trabajar con estos módulos, ¿ya? La computación bioinspirada se refiere a varios algoritmos, varias técnicas de inteligencia artificial que tienen mucha relación con las matemáticas. Ya, por ejemplo, los algoritmos genéticos, las colonias de hormigas, los autómatas celulares, las redes neuronales, son técnicas que se pueden utilizar dentro de las clases de matemáticas o dentro de este módulo de pensamiento computacional para mostrar cómo la inteligencia artificial hoy en día se utiliza para resolver problemas y además son técnicas que tienen mucha asociación con las matemáticas. Por ejemplo, volviendo a esa imagen que mostré anteriormente del sistema que tú le sacabas una fotografía y era capaz de reconocer la enfermedad que tenía con un grado de probabilidad. Esta técnica esta tecnología utiliza una técnica que se llama de redes neuronales. Esta técnica, importante, imita a los sistemas neuronales de los seres humanos. Sabemos que los sistemas neuronales en el ser humano tienen 100.000 millones de neuronas con las cuales es capaz de detectar, ¿cierto?, o resolver un problema. Estamos nosotros en estos momentos tratando de imitar este sistema vivo, que tiene 100.000 millones de neuronas, con muy pocos procesadores. Sin embargo, digo con pocos procesadores porque la máquina, el hardware que tenemos para imitar a un ser vivo como este, es muy básico. Un computador podría tener 2 o 3 procesadores, tu celular podría tener unos 4 o 5 núcleos, ¿ya? Pero si pensamos que cada uno de esos núcleos, cada uno de esos procesadores imita una neurona, ¿ya? Desde el punto de vista físico es imposible, por lo menos en unos 10.000 años más, ¿cierto?, tratar de imitar un ser vivo que tiene 100.000 millones de neuronas. Y aparte de eso, la arquitectura con la que está armada esta red neuronal en los seres vivos es realmente compleja. Desde cada axón, ¿cierto? Sabemos que el núcleo envía una señal a través del axón y se produce una sinapsis
al llegar a la otra neurona. Bueno, desde el axón aparecen 10.000 dendritas más que se comunican con otras neuronas. Nuestros computadores, cuando envían una señal, solamente la hacen de un procesador a otro. Es decir, no sale la misma señal repetida 10.000 veces. Y esa arquitectura no hemos podido imitarla en los seres vivos, en las máquinas. Importante es explicar que esta técnica de inteligencia artificial es la que se usa en el aprendizaje de las máquinas, o gran parte del aprendizaje hoy en día requiere estas técnicas. Específicamente en el ejemplo que estábamos viendo, las redes neuronales aprenden de millones de radiografías. Entonces, se entrena el sistema con millones de radiografías que toman a través del mundo para detectar distintas enfermedades, y después entonces el sistema es capaz de detectar, igual que un médico, cuál es la enfermedad. ¿Ya? Esto es gracias a esta técnica. Lo otro importante acá es este otro ejemplo donde se muestra. A ver, discúlpenme un momento, voy a tener que salir. Ya, ahora sí. En este otro ejemplo, vemos que una persona va con un celular en el bolsillo y el GPS va mostrando o moviéndose, ¿cierto? El GPS celular va moviéndose de forma sinusoidal, ¿cierto? Y eso ha permitido a científicos, médicos, detectar cierto tipo de enfermedades que puede tener un paciente. Entonces hay una asociación nuevamente de una técnica de inteligencia artificial con las matemáticas que puede ser utilizada dentro del aula de clase. Yo participé cuando recién comencé en inteligencia artificial a trabajar ya de forma profesional. Como decía Carlos, mi doctorado es en inteligencia artificial. Estaba más orientado al área de la educación, pero en un comienzo tuve la posibilidad de trabajar en varios fondesit que tenían que ver con arquitectura. Y en esos fondesit trabajamos con una técnica que se llama de algoritmos genéticos. Y esta técnica, al igual que los algoritmos genéticos en los seres vivos, lo que hacen es que la máquina vaya evolucionando hasta encontrar la solución más adecuada. En esos fondos que yo trabajé, buscábamos que el computador diseñara, igual que un arquitecto, en forma automática la mejor arquitectura de acuerdo a ciertas condiciones. Lo que hay detrás de esto es una matemática que está relacionada con el análisis paramétrico específicamente. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo de algoritmo genético. En otro trabajo también investigamos acerca de cómo los algoritmos genéticos podrían distribuir los alumnos al interior de una sala de clase hasta encontrar la mejor configuración de los alumnos, la mejor distribución en los puestos para bajar la agresividad. Entonces el sistema automáticamente detectaba, ¿cierto?, cuál era la mejor posición que tenía que tener cada alumno para lograr bajar la agresividad o el bullying. Y aquí se puede observar una fórmula, ¿cierto?, que está asociada a la distribución, que se llama la fórmula de fitness, que me muestra cómo la influencia o el vecindario puede llevar una penalización que me lleve a determinar cuál es la mejor posición. Es un ejemplo bastante simple también, que toma un ejemplo de la vida diaria, de la vida, para utilizarlo en la solución de problemas. Es acá cuando también coincide este ejemplo con lo que el Ministerio de Educación nos pide que enseñemos respecto a los modelos matemáticos. Esto viene a ser un modelo matemático para resolver un problema de agresividad. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene en inteligencia artificial, específicamente en educación matemática? Y la verdad es que en educación en general, creo yo. Primero, creo yo que la matemática emocional en los próximos años va a ser muy influida por estos sistemas asistentes de voz. ¿Ya? Vamos a poder tener la posibilidad de que
estas técnicas de inteligencia artificial que detectan las emociones, ya sea por visión artificial o por el lenguaje, sean capaces de apoyar al profesor dentro del aula o en una estrategia de enseñanza en particular. Por ejemplo, podría estarnos colaborando, ¿cierto? Y a lo mejor asuma, ¿cierto? Va a tomar un papel importante dentro del aula de clase, tal vez va a ser un asistente, ¿cierto? Holográfica, y va a poder darnos ciertas pistas de lo que está pasando dentro del aula de clase, considerando que las matemáticas hemos aprendido que tienen mucha relación con las emociones, podría fácilmente detectar a Suma o estos asistentes de voz si existe poca motivación o falta enfocar hacia cierto sentimiento la estrategia de enseñanza que queremos y con qué tecnología. Entonces, si uno se fija, la inteligencia artificial, creo que en los próximos años va a ser un aporte considerable a la didáctica, las matemáticas y a la educación en general. Todo esto requiere, sin duda, mejorar la capacitación en las competencias TIC, en las habilidades de nuestros estudiantes, y es un reto para las universidades el asumir esta tarea, ¿ya? Que todavía nos falta mucho, todavía creo que falta mucho. Aquí estoy terminando, ¿cierto? Agradecer a CONICIT, ¿cierto? A la Agencia Nacional de Investigación, por la posibilidad que tenemos en las universidades como grupos de investigación de poder trabajar en el avance de estas formas de enseñar y de integrar las tecnologías. Y bueno, y agradecerle a la Universidad de los Lagos, a la carrera de Pedagogía en Educación Media, Matemática y Computación, a la Universidad de Concepción que me permite hoy estar acá, y bueno, a Carlos que me haya invitado a trabajar con ustedes. Ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, merece un aplauso simbólico, al menos, ¿no es cierto?, en la virtualidad, la exposición, la presentación y un montón, un sinfín de cosas estimulantes que quedaron ahí en la presentación, así que yo sugeriría que tomen ustedes la palabra. Aquí yo creo que hay varias personas que les gustaría hacer algún comentario, y Pedro espera sus consultas. Yo tengo algunas que las dejo hasta el final. Eso. Sí, hola. Merardo Pinilla. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿Qué tal, Merardo? ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bueno, me presento. En general, yo soy docente de matemáticas para la institución de la Universidad de los Lagos también, así que algo tengo que decir al respecto en términos de la práctica docente. La exposición me pareció bastante pertinente y me genera también bastante interrogantes respecto a qué es lo que debería saber un docente en términos de lo que hace la academia para preparar a los docentes en términos de los estándares TIC, considerando el hecho de que si el diagnóstico es claro que falta capacitación, hay una serie de atributos y variables asociadas a la educación matemática que en el contexto de la pandemia se ven aún más centralizados. Mi pregunta es si las instituciones están preparadas para esta capacitación, y no me refiero a la academia, me refiero a, por ejemplo, el ejercicio de los docentes en la ruralidad, el ejercicio de los docentes en las escuelas públicas, si la academia se va a hacer cargo de la capacitación respecto a los estándares TIC y la utilización de las herramientas tecnológicas en el aula en términos matemáticos, es si eso va a ir de la mano avanzando con lo que pasa en la institucionalidad, con el desarrollo tecnológico, considerando el hecho de que el simple hecho de virtualizar las clases ha generado una problemática en torno a la didáctica y la práctica pedagógica. Hay que considerar que este país tiene una alta ruralidad en términos educacionales. Entonces, mi pregunta al experto es esa: ¿cuál es el panorama institucional respecto a el desarrollo tecnológico para implementar todas estas capacitaciones? Gracias, Gerardo, por la consulta.
sin duda es el gran problema que tenemos a nivel internacional. No hemos logrado como universidades, ¿cierto?, ir a la par con el avance de las tecnologías. Eh, fue un cambio muy abrupto en los últimos años, en los últimos 20 años, la inserción de las tecnologías en el aula de clase. Ahora, el último año ha sido impresionante cómo hemos tenido que asumir el reto de integrar las tecnologías en el aula y creo yo que eh, no lo hemos hecho bien, ¿cierto? Hemos hecho lo que hemos podido, ¿ya? Y, y queda un reto. El utilizar esta tecnología en la educación virtual vino para quedarse. Es decir, si hace 2 años mirábamos a menos la educación a distancia y la educación a virtual, ahora seguramente le cambió a todos la perspectiva y nos damos cuenta de que vamos a poder seguirla utilizando de ahora en adelante. Ahora el problema va a ser cómo integrarla. Ahora tú preguntas, cómo lo hacen las universidades para incorporarla dentro de los programas? eh, el Ministerio de Educación presentó estos estándares y con estas competencias hace bastante tiempo, es decir, yo diría hace unos 10 años aproximadamente deben haber aparecido estos estándares. Y sin embargo, las universidades no se sumaron a, a poder actualizar las mallas de acuerdo a estos estándares. La mayoría de las universidades tiene, excepto una carrera como matemática y computación, ¿cierto? Pero el resto de las 13 carreras, 15 carreras de matemática que existen en el país, tienen una asignatura de tecnología con suerte. ¿Ya? Y en esa asignatura se busca lograr estas competencias que debe tener todo profesor para poder integrar las tecnologías en el aula. Por lo tanto, es probable, creo yo, que en los próximos años con esta pandemia, ¿cierto?, con este aprendizaje que tuvimos de lo importante que es saber tecnología o de integrar las tecnologías en el aula, pueda hacer que las universidades tomen ahora con más seriedad y cambien no solamente los planes dentro de las mallas curriculares de pedagogía, sino esto requiere que sea integrado a todo tipo de carreras. ¿Ya? Eso por ahora. Si me disculpas, ¿tú crees que en general, bueno, las academias se van a centrar en tomar las orientaciones que lo que dicta el Ministerio de Educación? Porque esta discusión de qué es lo que debe saber un docente de matemática me suena muy, muy conocida. ¿Qué es lo que debe hacer la academia para que un profesor de matemáticas dicte ciertos contenidos? Es muy parecido también a la discusión de las tecnologías. Entonces, ¿qué crees que debe hacer la academia en términos de fijarse lo que hace el ministerio, que uno puede tener ciertas reticencias con lo que hace el ministerio, o basarse más en lo que se está realizando en la investigación internacional o los resultados científicos? Porque, repito, esto es como una discusión ya análoga a lo que se refiere a qué es lo que debería saber un profesor de matemáticas. Sí. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es investigación, como bien tú lo dices, y lo que es obligación. O sea, en este momento la carrera de pedagogía en matemática tiene la obligación de preparar a sus profesores para este tercero y cuarto medio diferenciado en pensamiento computacional. Eso sí o sí. Y si no lo hacen las universidades, seguramente el Ministerio de Educación en algún momento va a pasar la cuenta, ¿ya? Pero lo que en el resto de las carreras existe un tema de conciencia, ¿cierto? En que debemos de a poco entrar a cambiar, ¿cierto?, las mallas curriculares para integrar las tecnologías en la formación de los profesores. Ahora, eso creo yo que cada universidad debe investigar para ver cómo se apropia de estos saberes dentro de cada disciplina. O sea, no necesariamente tenemos que tener una asignatura, sino tiene que ser en forma transversal en que estos saberes se apropien, ¿cierto?, en cada área del saber. Eso. Gracias. De nada, gracias. Bien, interesante el debate, la conversación, ¿no es cierto?, sobre este punto. Si hay más preguntas, aquí hay algunas
colegas que también a lo mejor tienen alguna pregunta, estudiantes, por favor aprovechemos la visita virtual, aunque sea, hacer consultas, preguntas. A mí me comparten lo del cómo Alejandro, ¿quería hacer preguntas? Alejandro Díaz, no sé. ¿Hay más preguntas? Yo quería hacer algo referente al caso de este ejemplo que tú mostrabas de Japón, ¿no es cierto?, con esta asistente anime con la cosa virtual. Me recordó mucho dos películas. Una es Her, que hablaba, ahí trabaja Joaquín Phoenix, ¿no es cierto?, y que se enamora de un personaje de inteligencia artificial, ¿no? Él tenía una compañía telefónica donde entra en diálogo ahí con su asistente, ¿no es cierto?, inteligente. Y otra es 2049, ¿no es cierto?, una película donde justamente habla ya de una asistente, bueno, ya casi podríamos decir una persona virtual, pero que tiene una relación estrecha con el protagonista, ¿no? Es su compañera de vida. Entonces, aparece aparecía muy de ciencia ficción, pero tú lo que nos acaba de mostrar es que esto ya llegó. O sea, estas tecnologías se van instalando a una velocidad vertiginosa y la verdad es cómo nos ponemos al día, porque las cosas a este nivel de desarrollo se imponen en forma natural. O sea, la gente quiere acceder a estas herramientas porque nos hacen la vida un poco más fácil. Entonces, ¿cómo llegamos allá y cómo lo integramos a nuestro trabajo, ¿no? Me pareció también interesante la forma que nos mostraste cómo estos asistentes como el de Google podríamos empezar de una manera simple a incorporarlo a algunas actividades que podríamos tener en algún curso, no sé, el traductor en un curso de inglés donde se hace necesario aprender rápidamente una segunda lengua y a veces los recursos humanos, ¿no es cierto?, se hacen poco. Entonces tenemos que tener un aliado permanente, alguien que consultar en forma permanente que nos vaya ayudando, ¿no? Entonces súper importante eso. Entonces quería dar esas dos referencias, ¿no?, sobre el tema del asistente inteligente que nos aportaba el cine. Yo no sé si alguien tiene otra pregunta. Yo quiero, un punto importante es respecto a lo que conversaba, que es muy probable que los asistentes virtuales más adelante estén unidos a los tutores virtuales, ¿ya? Ustedes me parece que tuvieron una charla, ¿cierto?, el año pasado acerca de los tutores virtuales, ¿cierto?, los tutores inteligentes. Y los sistemas tutoriales inteligentes son sistemas que se adaptan automáticamente a las características de un alumno. Es muy probable que este asistente virtual va a alimentar esos sistemas tutoriales inteligentes. Los va a alimentar a lo mejor con el léxico, con las emociones, con el conocimiento que va a poder acceder a través de la Internet de las cosas, ¿cierto? Que es otro gran tema. Es muy probable que este asistente va a estar conectado a muchas cosas, va a estar conectado a las grandes bases de datos y como le alarmaba a mi colega, a esa gran base de datos de cada uno de nosotros que podría ser que ya esté. Podría ser que gran parte de lo que conversamos en las redes sociales, en los celulares, ya esté quedando almacenado en grandes bases de datos y por lo tanto ya se tiene el conocimiento de cada uno de nosotros. Entonces este asistente podría acceder a ese conocimiento y alimentar un sistema tutorial inteligente que permita adaptar de forma más efectiva una estrategia de enseñanza. Eso es lo que veo yo en los próximos años y va a dar un tremendo... va a colaborar mucho en la enseñanza, en el aprendizaje. Eso. Sí. Tú también lo indicabas con claridad, ¿no? El desafío ético que está detrás de esto, que a veces nos va a preocupar a más de alguna, que tenemos más años, yo creo, porque la tecnología para la gente joven se va imponiendo en forma natural, ¿no? Para los que teníamos
historia previa, a lo mejor ahí tenemos más preocupaciones, más conflictos a veces con la forma como se va implementando la tecnología, cómo va entrando en esa base de datos, Exacto. en ese perfil virtual que tienen en este momento de cada uno de nosotros, ¿no? Y quería destacar otra cosa que se mencionó a partir de la pregunta de Merardo, que me parece que también, especialmente a vista de nuestros estudiantes, que efectivamente, y yo creo que en nuestro plan de estudio recientemente comenzamos el 2018, ya estamos entrando, ya estamos implementando el nuevo plan de estudio. Uno de los desafíos que se asumió fue dialogar con estos rediseños curriculares que se implementaron ya comenzaron a ser aplicados, como tú bien decías, a partir del 2020. Tenemos una línea de formación en ciencias de la computación. El desafío está en la parte didáctica de estas disciplinas. ¿Cómo integramos lo que tú decías, esta nueva tecnología en las didácticas? Y una cosa es saber el contenido, y otra es cómo enseñarlo y con qué enseñarlo, como tú bien dijiste. Así que nuestro plan de estudio está la maqueta, pero yo creo que hay que nutrirnos justamente de estos puntos de vista que tú nos planteaste hoy y nos deja tarea para seguir respondiendo a ese desafío que tú bien dijiste. Es una obligación porque ya está instalado en los planes, en las bases curriculares de la educación media a nivel nacional, y que me imagino pronto, y es algo que te comentaba antes de iniciar la presentación, esto esperamos, por lo menos de quienes estuvimos detrás de esta carrera, pronto se empiecen a plasmar a través de los instrumentos que hacen el seguimiento de los planes de estudio y cómo ellos, especialmente en la educación, que son acreditación obligatoria, y cómo ellos dialogan con esas bases curriculares y cómo los planes de estudio, ¿no es cierto?, dan cuenta de estándares, ¿no? Que mencionábamos que esa cosa también debería quedar plasmada en algún momento. Así que, al no haber más preguntas, hay algunos comentarios que algunos estudiantes nos han hecho llegar, que hacían alusión los voy a leer. Quizás aquí hay algunos comentarios de tu presentación, se hicieron entre tu presentación. Jorge Milaqueo decía que aquella asistente, ¿no es cierto?, inteligente japonesa, él había escuchado cerca de 2 años que estaba saliendo al mercado y que esencialmente eso, ¿no?, que ya había escuchado algo de ella hace unos 2 años atrás. Juan Aguilar habla y pregunta, ¿no es cierto?, si estos sistemas tutoriales inteligentes se pueden diseñar por partes, es decir, puedo diseñar solamente el módulo de dominio y desarrollo desarrollarlo como plataforma, o recibiría otra denominación la aplicación a diseñar. Muchas gracias. Creo que traté de interpretar tu pregunta, Juan. Si tú quieres, si estás todavía, puedes hacerlo tú mismo. Te agradecería. Juan Aguilar. Bueno, él estaba hablando. Sí, aquí toma la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es que me encuentro en proceso de desarrollar un sistema tutorial inteligente, pero una de las dudas que me surgieron es si puedo solamente desarrollar un solo módulo, que en este caso sería el módulo de dominio, y que esta fuera una plataforma para que con los años poder diseñar los otros módulos que componen al sistema tutorial inteligente y unirlos. Pero al carecer yo de esta formación como tal, no sé si sea pertinente decir que el módulo de dominio sería una plataforma con sus características que lo componen, o recibiría otra denominación u otro término. Este módulo de dominio trata de utilizar los recursos didácticos de otra teoría con respecto a matemáticas, y es por eso mi duda. Muchísimas gracias. Bueno, primero recomendar a Juan que antes de comenzar a investigar, lo más importante es hacer una revisión sistemática, ¿cierto?, de lo que hay respecto a los sistemas tutoriales inteligentes. Hay sistemas tutoriales inteligentes hay desde el año 2000, o sea, ya ha pasado un tiempo,
y se ha investigado en distintos módulos. Por ejemplo, hay módulos que tienen que ver con el mecanismo de adaptabilidad, y hay otros módulos que tienen que ver con lo que tú estás planteando, que es el poder ir almacenando el conocimiento del dominio. ¿Ya? ¿Cómo almacenar el conocimiento del dominio? Creo que es un punto interesante si se basa en una teoría didáctica específica. ¿Ya? Y eso permitiría que otro sistema tutorial pudiera acceder a ese dominio en algún momento para la adaptabilidad. Lo veo factible y seguramente es un aporte al conocimiento en estos momentos de los sistemas tutoriales inteligentes, pero insisto, es necesario siempre hacer una revisión sistemática para saber qué es lo que hay en el mundo respecto a este punto, porque es probable muchas veces de que exista parte de lo que quieres hacer y uno puede partir desde ahí con el aporte. Eso. Perfecto. Si necesitan en algún momento contactarse conmigo por áreas como esa, por ejemplo, los sistemas tutoriales, mi tesis doctoral está relacionado justamente con sistemas tutoriales inteligentes, ¿cierto? Yo generé una plataforma de educación a distancia que se adapta a las características de los alumnos, características psicosociales, y utiliza redes neuronales para aprender a determinar cuál es el perfil de cada alumno. ¿Ya? Me pueden escribir sin ningún problema. Pues bien, vuelvo a pedir un aplauso virtual para el doctor Pedro Salcedo de la Universidad de Concepción por esta charla muy nutritiva. Nos dejó varias cosas paradigmáticas que vienen ahora a corto plazo, y agradecerle la disposición de haber participado en esta primera charla. Vamos a tener la posibilidad de debatir esta idea, yo creo que en algunas asignaturas, que yo creo que varios de mis alumnos están acá, así que ahí voy a poder retomar algunas de estas conversaciones. Especialmente la recomendación que tú hacías de Scratch. Si tienes el link de aquellas aplicaciones de reconocimiento de cara, ¿no es cierto?, de emociones, se agradece. A lo mejor la podemos explorar en algún curso en el breve plazo. Así que, bueno, por interno nos compartimos esa información. Yo se la voy a llegar a quienes estuvieron el día de hoy. Reiterar a las visitas, a los invitados y a todos los que llegaron el día de hoy. Y vamos a seguir en este espacio durante el resto del semestre. Muchas gracias, Pedro. Ahí está la referencia. Sí, ahí está la plataforma. Un agrado y gracias por invitarme. Perfecto. Fue muy agradable trabajar con ustedes. Bueno, Pedro, reiterar el agradecimiento de nuestra comunidad y éxito en tus proyectos. Gracias. Y cualquier duda ahí te contactamos por internet. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Felicitaciones, maestro, por tu brillante conferencia. Gracias, Marcelo. Eso, que esté muy bien. Chao, profesor. Que esté muy bien.